Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Luisa y hoy les traigo un nuevo video sobre trabajo seguro en alturas, todo lo que debes saber en relación con la resolución 4272 del 2021. Empecemos. El 27 de diciembre del 2021, el Ministerio de Trabajo emitió esta resolución que comenzará a regir a partir del 27 de junio del 2022, la cual es prácticamente una fusión de las normas que la preceden y también realiza cambios importantes. Ahora bien, cuando me refiera a estos cambios, aparecerá en la pantalla esta lupa con el ojo para que lo tengas presente. Para empezar, la definición de trabajo en alturas quedó de la siguiente manera. Toda actividad que realiza un trabajador que ocasione la suspensión y o desplazamiento en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros, con relación del plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. También se reitera que el empleador debe contar con un programa donde identifique las tareas de trabajo en alturas y su ubicación. En el programa se debe identificar cada riesgo de caída en el lugar de trabajo, así como establecer y documentar uno o varios métodos para controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquización de controles. Y nos especifica el contenido que debemos incluir dentro del programa, iniciando por el objetivo general que establezca los lineamientos básicos para el trabajo en alturas. Un ejemplo de esto sería documentar y diseñar los procedimientos de trabajo seguro en alturas con el fin de disminuir los factores de riesgo asociados a esta actividad a través de controles preventivos y de protección aplicando la legislación vigente. Segundo, el alcance del programa. Por ejemplo, que aplica para todos los trabajadores, contratistas, operadores externos, entre otros, que realicen trabajos en alturas dentro de las instalaciones de la empresa. Tercero, marco conceptual y marco legal. Y las normas que preceden a la presente resolución, que aún tenían algún tipo de vigencia, son las siguientes. Resolución 2400 del 79, Resolución 1409 del 2012, Resolución 2578 del 2012, Resolución 1903 del 2013, Resolución 3368 del 2014, Resolución 1178 del 2017 y la Resolución 4272 del 2021. Cuarto, establecer roles y responsabilidades que serán los siguientes. Administrador del programa de prevención y protección contra caídas, que será el único con la responsabilidad de diseñar, administrar y asegurar el programa, y dentro de su perfil se requiere que sea un profesional especialista o magíster en seguridad y salud en el trabajo con curso de 50 o de 20 horas, licencia vigente, además del curso de nivel coordinador de trabajo en alturas. También tenemos a la persona calificada con la responsabilidad de calcular resistencia de materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y o estructuras para protección contra caídas, donde el perfil requerido se encuentra establecido en la Ley 400 del 97, por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismorresistentes. Coordinador de trabajo en alturas, quien debe identificar los peligros y aplicar las medidas correctivas inmediatas. Este debe tener el curso del nivel coordinador de trabajo en alturas y adicionalmente ahora deberá tener el curso de 50 o de 20 horas en seguridad y salud en el trabajo. El trabajador autorizado con la responsabilidad de realizar las actividades de trabajo en alturas encomendadas por el empleador. Dentro del perfil debe tener capacitación en el nivel trabajador autorizado y con reentrenamiento vigente cuando aplique. Esto lo vamos a detallar más adelante. Finalmente tenemos el rol de ayudante de seguridad con la responsabilidad de mantener las condiciones de seguridad y controlar las áreas de riesgo de caída de objetos o personas. Este deberá tener también capacitación en el nivel de trabajador autorizado con el reentrenamiento vigente. Quinto, determinar los requisitos de capacitación y entrenamiento. Entonces tenemos que las personas objetos son las siguientes. Jefes de área que requieren una intensidad horaria de 8 horas, coordinadores de 80 horas, trabajadores de 32 horas y finalmente entrenadores de 130 horas.
Entonces, el perfil del aspirante será el siguiente: título de tecnólogo profesional o especialista en seguridad y salud en el trabajo, que tenga licencia vigente, con experiencia certificada mínima de 18 meses en funciones específicas en SST, también con experiencia mínima de 18 meses en funciones relacionadas con trabajo en alturas, así como la implementación del programa de prevención y protección contra caídas, y que cuente con el certificado de competencia laboral o de culminación y aprobación de proceso de capacitación y entrenamiento anteriormente denominado nivel avanzado, es decir, nivel trabajador autorizado, anexando el reentrenamiento vigente en caso de que aplique. El contenido de los programas queda de la siguiente manera. Para los jefes de área, 8 horas de capacitación teórica, que puede ser presencial o virtual y debe actualizarse cuando se modifique la norma o cuando el administrador del programa lo considere necesario. Así que se elimina la formación básica operativa y solo queda la básica administrativa para estos jefes de área. Para los coordinadores de trabajo en altura, la intensidad horaria seguirá siendo la misma, es decir, de 80 horas. Sin embargo, el 60% del tiempo será dedicado a la práctica y el 40% a la teoría. Hay que tener en cuenta en los coordinadores que deberán actualizarse en la norma dentro de un término máximo de 12 meses, es decir, al 27 de diciembre del 2022. Y lo que antes era nivel avanzado de trabajo en alturas, ahora queda como trabajador autorizado y su intensidad horaria de formación es de 32 horas, antes era de 40. De estas 32 horas, igualmente, 60% del tiempo será de práctica y 40% de teoría. Para el caso de los entrenadores de trabajo en altura, deben tener 130 horas certificadas de intensidad, de las cuales 40 deben ser de capacitación, 50 de formación pedagógica básica y 40 de prácticas. Y al igual que los entrenadores, deberán actualizarse en la norma dentro de un término de 12 meses, como habíamos dicho, al 27 de diciembre del 2022. Y continuando con los procesos de formación, la norma también nos habla del reentrenamiento, que es el proceso de formación complementaria que se hace con el propósito de reforzar el conocimiento, las habilidades y las destrezas del trabajador que previamente ha sido capacitado. Este debe llevarse a cabo en 3 oportunidades. Primero, cuando el trabajador se vincula como nuevo a la empresa y el costo estará a cargo del empleador. Segundo, cuando cambien las condiciones técnicas, tecnológicas o laborales del trabajador o cuando dentro de la empresa donde labora el trabajador cambie lo siguiente: la actividad de trabajo en altura, los procedimientos, las técnicas de trabajo o la tecnología de los equipos o los procesos, así como las actividades laborales del trabajador que desempeñan alturas. Y tercero, como medida de actualización de los trabajadores, ya que se impartirá al trabajador certificado como trabajador autorizado que haya laborado dentro de la misma empresa ni cambiado de actividad en los últimos 18 meses. Este reentrenamiento se deberá impartir con modalidad presencial y debe incluir el refuerzo a las observaciones de los informes del coordinador o del encargado del sistema de gestión. Debe estar focalizado en el sector económico al cual pertenece y en el caso de que exista la guía de trabajo en altura para el sector económico establecida por el Ministerio de Trabajo, se deberá incluir en el programa de capacitación. Por lo tanto, el reentrenamiento será parte del programa de inducción y reinducción del trabajador. Así que el empleador deberá capacitar al trabajador con un oferente autorizado de forma presencial y con una duración mínima de 8 horas. De ellas, el 20% será de teoría y el 80% de práctica. No podrá exigirse al trabajador el reentrenamiento por su cuenta. El costo estará a cargo del empleador o contratante. Los programas de reentrenamiento podrán ser cofinanciados por las cajas de compensación familiar dentro del programa de capacitación y además el empleador o contratante deberá reportar a su respectiva ARL el nombre y documento de identidad de los trabajadores que se reentrenaron, las fechas de reentrenamiento y el oferente de la capacitación que realizó la formación. Los diseños de los programas de reentrenamiento se enfocarán en las necesidades del empleador o contratante y deberán incluir el sistema de gestión de la empresa, así como las falencias observadas en el trabajador y estar relacionados con el sector a que pertenece.
En este sentido, los centros de entrenamiento deberán establecer mecanismos y escenarios para cada estándar específico de la empresa. Las entidades que pueden desarrollar procesos de evaluación de competencia laboral para trabajo en alturas son el SENA y todas las entidades acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia como organismos certificadores de personas podrán formar evaluadores y certificar trabajadores en competencias laborales en trabajo en alturas. Los evaluadores de competencias laborales deben cumplir con los siguientes requisitos: tener certificado de competencia laboral vigente en trabajo en alturas, ser entrenador de trabajo en alturas y contar como mínimo con 12 meses de experiencia demostrada en trabajo en alturas y 12 meses de experiencia demostrada como entrenador en trabajo en alturas, y tener el certificado de evaluador de competencias laborales. Los proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento para entrenadores y formador de entrenadores podrán ser las instituciones de educación superior con programas en salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo debidamente aprobados por el Ministerio de Educación, que ofrezcan programas de protección contra caídas en trabajo en alturas, así como el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Los certificados de capacitación en cualquiera de los niveles que hayan sido expedidos antes de la Resolución 4272 mantendrán su vigencia y validez. La intensidad horaria definida se empezará a aplicar a partir de 6 meses después de la expedición, es decir, a partir del 28 de junio del 2022. Y como dije anteriormente, todos los coordinadores y entrenadores de trabajo en altura deberán actualizarse en la norma dentro de un término máximo de 12 meses a partir de la expedición, es decir, hasta el 27 de diciembre del 2022. Ahora continuemos con el contenido del programa. Sexto, cronograma de cumplimiento de actividades, que puede ir ligado al cronograma anual de actividades en seguridad y salud en el trabajo, siempre que se identifiquen actividades específicas para la prevención y control de este peligro. Séptimo, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que de igual manera puede estar incluida dentro de la metodología de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos del sistema de gestión, siempre que se identifiquen todos los cargos y actividades en las que el personal se encuentre expuesto, así como realizar una evaluación y valoración exhaustiva de este tipo de actividad. Otro de los aspectos que se debe incluir en el programa son los procedimientos de trabajo seguro para cada una de las tareas que se vayan a realizar en alturas. Cabe aclarar que los procedimientos no son el programa en sí, como en ocasiones se encuentran documentados en algunas empresas. Es la normalización del desarrollo de un determinado trabajo o actividad de acuerdo a unas pautas e indicaciones estándares en función de factores tan importantes como la seguridad, la calidad y la productividad, es decir, la forma específica, detallada y segura de llevar a cabo una actividad o un proceso, en otras palabras, un paso a paso. Estos procedimientos deben ser divulgados a todos los trabajadores involucrados previamente a la realización del trabajo. Deben estar revisados y ajustados cuando cambien las condiciones de trabajo, ocurra algún incidente o accidente, así como cuando se modifiquen las normas que puedan afectar a los mismos. Los procedimientos a ser utilizados en tareas rutinarias deben ser aprobados y validados por el coordinador de trabajo en alturas y contar con una lista de chequeo. Noveno, se deben definir las medidas de prevención a ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde se realicen trabajos en alturas, las cuales deben estar acorde con la actividad económica y las tareas que componen. Dentro de estas se encuentran, como habíamos visto, análisis de los peligros, capacitación y entrenamiento. También tenemos sistemas de ingeniería, por ejemplo, sistemas de anclaje y cables y sistemas de riel. Medidas colectivas de prevención, las cuales voy a detallar. Delimitación del área. La delimitación de la zona de peligro de caída del trabajador se hará mediante cuerdas, cables, vallas, cadenas, cintas, reatas, bandas, conos, balizas, mallas escombreras, redes o banderas de cualquier tipo de material de color amarillo y negro combinados. Se debe garantizar su visibilidad de día y de noche.
Para la prevención de caídas de objetos se deben delimitar las áreas para paso peatonal y mallas escombreras, asimismo evitar que las personas ingresen a zonas con peligro de caída de objetos. Línea de advertencia, colocada a lo largo de todos los lados desprotegidos, a 1,80 metros de distancia del borde desprotegido o más. Resistir fuerzas horizontales de mínimo 8 kilogramos y contar con banderines de colores visibles separados a intervalos inferiores a 1,80 metros. El ayudante de seguridad debe estar en la misma superficie de trabajo y en una posición que le permita vigilar a los trabajadores y con la capacidad de advertirles del riesgo, utilizando los medios que sean necesarios. Señalización del área es la medida de prevención que incluye avisos informativos que indican con letras o símbolos gráficos el peligro de caída de personas y objetos. También debe incluir un sistema de demarcación que rodee completamente el perímetro, excepto en las entradas y salidas, según sea necesario para el ingreso y salida de personas o materiales. La señalización debe estar visible para cualquier persona, en idioma español y en el idioma de los trabajadores extranjeros que ejecuten labores en la empresa. Barandas, que pueden ser portátiles o fijas y también ser permanentes o temporales, según la tarea que se desarrolle. Las barandas fijas siempre deben quedar ancladas a la estructura propia del área de trabajo en alturas. En general, siempre deben estar identificadas y cumplir como mínimo con los requerimientos establecidos en la siguiente tabla. Resistencia estructural de la baranda, mínimo 200 libras. Altura de la baranda, 1 metro sobre la superficie de trabajo. Ubicación de travesaños, deben estar ubicados a máximo 48 centímetros entre sí. Separación entre soportes verticales, aquella que garantice la resistencia mínima solicitada. Y altura de los rodapiés de mínimo 9 centímetros. Deben ser de material con características de agarre, libre de riesgos, cortantes o punzantes. Cuando sean utilizadas como medidas de restricción, deben ser fijas. Nunca deben ser usadas como puntos de anclajes ni para izar cargas. Y cuando en una superficie en donde se camina o trabaja se determina instalar barandas, estas deben colocarse a lo largo del borde que presenta el peligro de caída de personas y objetos. Control de acceso. Se realiza por medio de mecanismos operativos o administrativos que controlan el acceso a la zona de peligro de caída. Deben formar parte de los procedimientos de trabajo y pueden ser como mínimo medidas de vigilancia, seguridad con guardas, uso de tarjetas de seguridad, dispositivos de seguridad para el acceso, permisos de trabajo en alturas, listas de chequeo, sistemas de alarma u otro tipo de señalización. Control en superficies con huecos o aberturas. Se deben demarcar, señalizar y cubrir orificios que se encuentran en la superficie donde se trabaja o se camina. Se deben utilizar como mínimo barandas provisionales, cubiertas de protección tales como rejillas de cualquier material, tablas o tapas con una resistencia mínima de 2 veces la carga máxima prevista que pueda llegar a soportar, colocadas sobre el orificio, delimitadas y señalizadas. Todas las cubiertas de huecos deben estar aseguradas cuando se instalen para evitar el desplazamiento accidental por el viento, el equipo o los empleados. Adicionalmente, estas tapas o cubiertas deben indicar con un aviso la presencia de un hueco o agujero para advertir sobre el peligro. Manejo de desniveles. Se deben demarcar, señalizar y cubrir desniveles que se encuentren en la superficie donde se trabaja o se camina. En estructuras, cuando se diseñen sistemas para tránsito entre desniveles, deben utilizar medidas que permitan la comunicación entre ellos, disminuyendo el riesgo de caída, tales como rampas o escaleras. El trabajo realizado sobre tejados, cubiertas o superficies inclinadas de 15 a 45 grados se deberá implementar un sistema individual de protección contra caídas que permita al trabajador desarrollar los desplazamientos controlados y de forma segura. Todas las medidas de manejo de desniveles deben contar con una protección del borde o bordes desprotegidos en áreas donde se supere una altura de 1,5 metros. Y la siguiente medida de prevención es el permiso de trabajo. Siempre que un trabajador ingrese a una zona de peligro, debe contar con la autorización a través del permiso.
acompañado de una lista de chequeo. Se debe implementar un procedimiento para el uso de este permiso previo al inicio del trabajo en alturas. El formato de permiso de trabajo debe contener como mínimo lo siguiente: tipo de trabajo, altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad, fecha y hora de inicio y determinación de la tarea, verificación de la afiliación vigente a la seguridad social, requerimientos de aptitud del trabajador, descripción y procedimiento de la tarea, medidas de prevención contra caídas, equipos, sistemas de acceso para trabajo en alturas, verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador, sistemas de restricción, posicionamiento o detención de caídas a utilizar, EPP seleccionados, herramientas a utilizar, constancia de capacitación o certificado de competencia laboral, observaciones, nombre y firma de los trabajadores, nombre y firma de la persona que autoriza, nombre y firma de la persona responsable de activar el plan de emergencias y el nombre y la firma del coordinador de trabajos en alturas cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo. Como vemos, se amplió el contenido de los puntos del permiso de trabajo de 15 a 18, incluyendo estos tres últimos que están en rojo. El procedimiento para el permiso de trabajo en alturas debe contemplar lo siguiente: los mecanismos de revalidación del permiso de trabajo, es decir, cuando hay cambios de turno, cambios de coordinador, de trabajadores autorizados, cambios de autoridades que validen el permiso, de las condiciones iniciales del trabajo y otros que se puedan presentar, la cancelación, suspensión y cierre del mismo, así como las responsabilidades de contratantes y contratistas cuando los trabajos sean realizados por estos últimos. Y continuando con el contenido del programa, en 10º lugar tenemos los sistemas de acceso y de trabajo. Se consideran como sistemas de acceso para trabajo en alturas los andamios, las escaleras, los elevadores de personal y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajo en alturas. Estos deben ser certificados acordes al estándar específico aplicable, ser inspeccionados. Si existen no conformidades, el sistema debe retirarse del servicio y enviarse a mantenimiento por una persona calificada o eliminarse si no admite mantenimiento. Deben estar seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas, ser compatibles entre sí, garantizar la resistencia de todos sus componentes. En el caso de sistemas suspendidos por cables del tipo eléctrico, neumático o manual, lo correspondiente a cables, conectores, poleas y cualquier otro componente del sistema debe ser certificado de igual manera. Se debe tener una hoja de vida de estos equipos y el montaje y operación de todo el sistema de acceso para trabajo en alturas debe garantizar una distancia segura entre este y las líneas y equipos eléctricos energizados de acuerdo al RETIE. Los planos inclinados mayor a 45 grados por su grado de inclinación se consideran trabajos en suspensión. Estos deben ser realizados utilizando una silla para trabajo en alturas que esté conectada a la argolla del arnés indicada por el fabricante y al sistema de descenso certificado. Todos los componentes del sistema de acceso por cuerdas, sistema de ascenso, descenso y posicionamiento prearmados o motorizados deben estar certificados. Adicionalmente, el trabajador estará asegurado a un segundo sistema de seguridad. 11. Medidas de protección. Son aquellas implementadas para detener la caída una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. Estas se dividen en medidas pasivas, como la red de seguridad que debe ser certificada e instalada para soportar el impacto de la caída del trabajador según su diseño, bajo la aprobación de una persona calificada quien verificará las condiciones de seguridad establecidas por el fabricante, el diseño de la red y las distancias de caída. Todo sistema de red de seguridad debe tener una hoja de vida en donde estén consignados los datos de fecha de fabricación, usos anteriores, registros de las inspecciones, certificaciones antes de ponerla en funcionamiento. Como vemos, se especifica que la red de detención de escombros debe ser independiente de la red de detención de personas.
También están las medidas activas, dentro de las cuales se encuentran los anclajes, los dispositivos de anclaje, las líneas de vida horizontales, las líneas de vida verticales, los conectores y los arnés de cuerpo completo. Y finalmente, en los elementos de protección tenemos a los elementos de protección personal. Estos son el último control y deben ser usados en conjunto con otras medidas de prevención y control de acuerdo a la jerarquización de controles. Los equipos y elementos de protección personal que correspondan deberían poseer como mínimo registro de inspección preuso, ficha técnica, hoja de seguridad y certificado de conformidad. Como vemos, aquí la norma nos enfatiza en el uso de los elementos de protección de acuerdo con la jerarquía de controles establecidas en el decreto 1072 del 2015. Duodécimo, procedimientos en caso de emergencias, que deben estar acorde con las actividades que se ejecuten y garantizar una respuesta organizada y segura ante cualquier incidente o accidente que se pueda presentar, incluido un plan de rescate. En el plan de rescate se deben asignar equipos de rescate certificados para toda la operación y contar con brigadistas y personal capacitados para tal fin. Se dispondrá para la atención de emergencias y para la prestación de primeros auxilios, de botiquín, elementos para inmovilizar, atención de heridas, hemorragias y demás que se consideren necesarios. El empleador debe asegurar que el trabajador que desarrolla el trabajo en alturas cuente con una persona de apoyo disponible para que, de ser necesario, reporte de inmediato y active el plan de emergencias. Y otro aspecto a recalcar aquí es que se debe garantizar que el personal destinado para la atención de emergencias en cada actividad haya participado en la práctica de simulacros y la verificación del mismo. 13º, indicadores de gestión específicos alineados al decreto 1072 del 2015. Algunos de ellos pudieran ser: número de actividades realizadas sobre el número de actividades programadas, número de trabajadores capacitados certificados sobre el total de trabajadores que requieren la certificación, número de trabajadores con equipo de altura sobre el número de trabajadores que requieren el equipamiento, número de inspecciones realizadas sobre el número de inspecciones programadas, número de accidentes de trabajo reportados relacionados con el riesgo sobre el total de accidentes de trabajo. Otras de las modificaciones técnicas hechas por esta resolución son las siguientes. Los puntos de anclajes de restricción pasaron de resistir 3.000 libras a 1.000 libras, o si están certificados por una persona calificada, resistir el doble de la fuerza prevista. Los sistemas de posicionamiento pasan de resistir 5.000 libras a 3.000, o si están certificados por la persona calificada, el doble de la fuerza prevista. Y las líneas de vida de cuerdas pasan de estar entre 13 milímetros y 16 milímetros a estar entre 11 y 16 milímetros. A continuación vamos a hablar de los mayores interrogantes que ha dejado esta resolución. Primero, soy trabajador independiente que realiza acompañamiento a diferentes empresas. Entonces, ¿cómo debo hacer mi reentrenamiento? Conforme a lo establecido en esta nueva resolución, cada empresa deberá realizarle a este trabajador un proceso de inducción o reinducción donde se incluya el reentrenamiento específico de acuerdo con sus actividades, el cual, como dijimos anteriormente, estará a cargo del contratante. Por lo tanto, esto supondrá para las empresas la necesidad de formalizar su relación laboral con este trabajador. Así es, y solo el tiempo nos mostrará si esta medida actúa finalmente en beneficio de este trabajador. Otra duda: ¿qué sucede con las actividades entre 1,50 y 1,99 centímetros? Si en el análisis de riesgo que realiza la empresa se identifican condiciones peligrosas como áreas con obstáculos, bordes peligrosos, elementos salientes, puntiagudos, sistemas energizados, máquinas en movimiento, entre otros, se deberán garantizar las medidas de prevención y protección necesarias. Siguiente. La resolución 4272 es aplicable a todas las actividades donde se realicen trabajos a más de 2 metros de altura. No. La resolución no rige sobre las siguientes actividades: actividades de atención de emergencias y rescate, operaciones militares y policiales en acciones propias del servicio, actividades deportivas de alta montaña y andinismo, desarrollo de actos lúdicos o artísticos, así como actividades realizadas sobre animales.
Y otra pregunta es, ¿los pretales se pueden considerar como sistemas de acceso para trabajar en alturas? Y la respuesta es no. Estos se permitirán solo como última opción para acceso a postes y con previa autorización del administrador del programa, siempre y cuando no sea posible la utilización de otros sistemas de acceso, con la condición de que para su uso se empleen sistemas certificados de protección contra caídas para el tránsito vertical y la seguridad del trabajador. Si se hace indispensable la utilización de los pretales, deberá usarse un pretal como mecanismo de anclaje portátil de uso external al poste o un anclaje portátil regulable certificado que permita abrazar el poste y los otros dos pretales para maniobra de ascenso y descenso. Recuerda, el uso de medidas de protección no exime al empleador de su obligación de implementar medidas de prevención previas. Espero te haya sido de utilidad esta información. De este lado te dejo otros videos que te pueden interesar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y nos vemos a la próxima.